todo lo que respecta al Plasmodium. Ahora toca ver todo lo que respecta la clasificación, para que vean en las imágenes lo que viene a ser lo que es las diferentes formas en que las diferentes morfologías que tienen justamente este Plasmodium, de acuerdo al tipo que nosotros encontremos. Al hablar de malaria, también hay algunas personas que lo confunden y lo llaman y lo denominan también con el nombre de paludismo, ¿de acuerdo? ¿Qué es la malaria? La malaria prácticamente es considerada una enfermedad de tipo zoonótica, que es típica de las zonas tropicales, como yo les había dicho a ustedes. Básicamente, tiene un alto poder epidémico esta enfermedad, y generalmente hemos dicho que está localizada en los lugares que están por debajo de los 1500 metros sobre el nivel del mar, y prácticamente la malaria se convierte en una de las enfermedades que hay que hacer vigilancias constantes epidemiológicas para su prevención y para su control, y es de mucha importancia en lo que es la salud pública. Por lo general, el parásito o protozoo que causa esta enfermedad se llama Plasmodium. Ahora, se transmite, yo les había dicho algo, que por el mosquito, por la picadura del mosquito llamado Anófeles, pero la hembra. Aquí tenemos la imagen del mosquito, este es el Anófeles hembra, que ustedes pueden ver a nivel de lo que vendría a ser el estómago, ya ella contiene la sangre, donde en su interior está presente estos Plasmodium, que son protozoos, que son hemoparásitos, ¿ya? O parásitos tisulares. La malaria es una enfermedad causada por protozoarios del género Plasmodium. Hay de dos tipos, Plasmodium que transmite típicamente solo a humanos, que es el Plasmodium falciparum, hay el vivax y el ovale, pero también tenemos el malariae y el Plasmodium que llega a infectar a otros animales. Entre esos tenemos al Plasmodium malariae, llamado también simios. Ya vamos a ver por qué. Decir que la malaria se llegó a identificar hace muchos años atrás por un científico llamado el doctor Charles Laveran en el 1880. Es un médico francés que trabajó en la zona de Argelia y donde él fue el que observó por primera vez dentro de los glóbulos rojos a estos parásitos ya que tenían las personas con malaria. Se dice también que aparte de que fue identificado el Plasmodium, también se logró llegar a poder observar que existían plantas naturales que llevaban en su corteza, por ejemplo, los nativos en esa época empleaban la corteza de la quinina, que vemos acá en la imagen, la ocupaban para tratar la fiebre que provocaba esta malaria, ¿ya? Y ya fueron otros científicos como Woodward y Durkin que consiguieron sintetizarla en 1944 bioquímicamente para que pueda ser prácticamente encapsulada y pueda consumir la persona que tiene esta enfermedad. Decir que el Plasmodium de manera general en conjunto pertenece al reino Protozoa, al filum Apicomplexa, a la clase de Sporozoea, al orden Eucocidia y a la familia Plasmodidae y al género Plasmodium. En sí han sido identificadas hasta ahora 175 especies, la mayoría sí infecta a los animales, pero el parásito siempre tiene dos huéspedes en su ciclo de vida, a diferencia de los parásitos que hemos estado viendo hasta ahora nosotros. Hay 5 especies que llegan a afectar específicamente al hombre de las que han sido identificadas. Está el Plasmodium falciparum, el vivax, el ovale, el malariae y el cognoviosi, que no es común en nuestro medio. Aquí nosotros tenemos la morfología de los estadios de lo que viene a ser el Plasmodium, que hay en su etapa de merozoito, de esporozoito y de ooquidneto o oquicento. El agente etiológico, sabemos que las formas parasitarias que se encuentran en la circulación por lo general son en su forma de trofozoito, hay en la forma de esquizonte, en la forma de merozoito y en la forma de gametocito. Se dice que la malaria se llevan a cabo dos acciones. Uno, que tiene una citoadherencia, es decir, que ella tiene afinidad por las pequeñas capilares microvasculares, donde se llevan a cabo fenómenos y alteraciones a nivel de la morfología de los glóbulos rojos, y también llega a liberar toxinas
que estimulan las citoquinas proinflamatorias. Se dice que para que se lleve a cabo o se dé esta enfermedad, hay factores muy determinantes. Entre ellos está el factor del parásito, que muchas personas tienen resistencia a los medicamentos, la tasa de multiplicación que tenga el parásito, la vía de invasión del parásito, la citoadherencia que tenga a las células del huésped y también el polimorfismo antigénico que presente. También tiene mucho que ver lo que es la variación antigénica y la toxina que prácticamente llega a eliminar en la malaria. También es un factor predominante y determinante de la enfermedad los factores que presenta el huésped, como es la inmunidad, como son las citoquinas proinflamatorias, lo que vienen a ser factores como genéticos, por ejemplo, si hay presencia de células falciformes, si hay talasemia, si hay alteraciones, eso lo vamos a ver cuando pasemos con ustedes hemato. Hay ciertas enfermedades genéticas que se observan en los glóbulos rojos y eso, el que yo tenga estas enfermedades genéticas me hace candidato también a que sea un factor predominante a que yo pueda llegar a tener malaria. También es muy importante la edad del huésped porque generalmente la malaria más da en adultos que en niños, ¿ya? Los factores sociales y geográficos tienen mucho también que ver, eso va a depender del acceso al tratamiento que tenga la persona y por ende si el tratamiento es rápido, se supone que va a evitar que se propague, porque el mosquito una vez que pica a una persona, va y pica a otra y la contagia, entonces va a ir de contagio en contagio. Entonces, factores culturales y económicos, que vivan en condiciones óptimas y mínimo tengan, aunque sea una malla, si no tienen acceso a los mosquiteros. También la estabilidad política para cumplir con todos los programas y la intensidad de transmisión de prevención sobre esta enfermedad. La respuesta clínica que generalmente se espera es que al inicio de la enfermedad hay una infección pero de tipo asintomática, luego va presentándose fiebre y posteriormente empieza a desarrollarse lo que nosotros comúnmente conocemos con el nombre de paludismo y que puede tornar de un paludismo leve a uno severo. Y finalmente, si no hago tratamiento, me puede llevar inclusive esto hasta la muerte. Todo esto estamos hablando de manera general. Ahora, resulta que la malaria tiene, el plasmodium, perdón, cumple dos fases, una fase sexual y una fase asexual. En la fase sexual generalmente se da con la ingestión del anófeles, de los microgametocitos y los macrogametocitos del plasmodium. Entonces, resulta que estos microgametocitos, pocos minutos después de estar en el estómago del mosquito, van a presentar un fenómeno de exflagelación, es decir, van a liberar los flagelos que tienen y entonces se va a transformar por división binaria en varios microgametos flagelados que van a fertilizar el macrogameto y van a formar así el cigoto. Al romperse va a liberar centenares de esperozoitos que son móviles y van a invadir así los tejidos del mosquito, solo del mosquito y particularmente las glándulas salivales. Entonces, en resumen, cuando el mosquito llega a ingerir a estos microgametocitos o macrogametocitos, en el interior del mosquito, en el estómago de él, va a ocurrir lo que viene a ser el fenómeno de la exflagelación y justamente ahí va a haber una transformación por división binaria en varios microgametos flagelados que se van a encargar de fertilizar el macrogameto y la formación del cigoto. Pero al mismo tiempo también va a liberar centenares de esporozoitos móviles al romperse este cigoto y va a invadir los tejidos del mosquito y particularmente las glándulas salivales de él. Ahora, esa es la fase sexual. La fase asexual, ¿dónde se da? La fase asexual se da prácticamente, todos estos, imagínense lo que son las células parenquimatosas del hígado. Entonces, los esporozoitos que están inoculados, que son inoculados por el mosquito, van a parasitar todas las células parenquimatosas del hígado. Se produce aquí lo que se llama la esquizogénesis, que van a formar un esquizonte que sea hepático, que este esquizonte hepático, con esto se va a ir desarrollando la primera fase del ciclo asexual o esquizogonia exoeritrocítica y el esquizonte va a producir
merozoito. Aquí podemos observar que no hay nada en apariencia y luego va habiendo el crecimiento, la fase que cumple prácticamente estos esporozoitas, ¿ya? Aquí está en su fase exoeritrocítica. Aquí está el Plasmodium malariae, fíjense, se los presento. Aquí está el ovale y aquí está el falcíparo. ¿En qué se diferencian uno del otro? ¿Ven alguna diferencia en el dibujo o no? Hola, ¿están ahí o no? Sí, doctora. No hay diferencia. ¿Así? Ya aquí firme. ¿Ah? No, que sí le estamos escuchando. Ya. ¿Están fijándose que tienen los tres la misma forma? No varía en nada. Solamente, ¿qué es lo que varía? El tiempo en que estos esquizontes están presentes en lo que viene a ser prácticamente en el tejido hepático. Hay uno, el malariae está entre 13 a 17 días, el vivas y el ovale están entre 8 a 13 días y el falciparum está entre 5 a 7 días. Es el que menos tiempo tardaría en empezar a hacer daño prácticamente a lo que viene a ser en sí las células parenquimatosa, ¿de acuerdo? La morfología es similar, no hay diferenciación, a no ser que yo encuentre en otros estadios. Aquí se los muestro de una manera un poco más grande esa imagen, donde prácticamente se da en las infecciones hepáticas crónicas, está en su forma de hipnozoitos. Esto generalmente se ve en el Plasmodium vivax y en el ovale. Si bien son esquizontes que tienen, también pueden ser esquizontes llamados durmientes, y el tiempo varía entre los 6 a lo que viene a ser los 11 meses. Ahora, decir que en su fase asexual eritrocítica, los merozoitos van a invadir todos los eritrocitos, como estamos viendo acá en la imagen, se van a reproducir por división múltiple que se llama merogonia, donde el núcleo se va a dividir varias veces y va a dar lugar a que cada fragmento, al romperse, va a adquirir una porción del citoplasma. Acá estamos viendo, a comparación de los otros glóbulos rojos, que lo que son prácticamente los merozoitos están ocupando más del 90% del glóbulo rojo, y aparte de eso, que lo agranda de tamaño, también puede alterar hasta cierto punto, hasta inclusive toda la gran mayoría o la gran parte de lo que son los glóbulos rojos. Acá vemos en sus dos formas que podemos ver, donde prácticamente el núcleo se va a dividir varias veces y cada fragmento al romperse va a dar lugar a una porción del citoplasma y va también a las células madre, que se denominan esquizontes, va a dar lugar a lo que son los merozoitos o células hijas. Decir que la edad del eritrocito es crucial, como yo les había dicho. En el vivax generalmente tienen afinidad por glóbulos rojos jóvenes y reticulocitos. En el malariae tienen afinidad, afecta más a los glóbulos rojos seniles, y el falciparum sería a todos aquellos que va a afectar en su conjunto a todos los glóbulos rojos, tanto viejos, jóvenes, en todos sus estadios y en todas sus formas. Aquí está, por ejemplo, si hablamos de la citoadherencia, fíjense, resulta de que hay una pérdida de la elasticidad del glóbulo rojo. Esta a su vez libera toxinas y antígenos ante la presencia del plasmodium. ¿Y qué es lo que pasa? Va a provocar una fragilidad capilar y va a hacer que haya disminución del transporte de lo que viene a ser de oxígeno, y eso provoca todos los plasmodios que puedan llevar a cabo este ciclo, ¿ya? Decir que la patogénesis puede ser mecánica por toxinas, por el óxido nítrico y también de tipo inmunológico. Se dice la mecánica por las citoadherencias y las rosetas que forma el plasmodium en los glóbulos rojos, y las toxinas, que son especies reactivas de oxígeno, y el óxido nítrico por la permeabilidad vascular, y la inmunológica, que serían las citoquinas TNF, IL-1 y
INF alfa beta y la IL6, que eso la vamos a ver después, ¿ya? Acá en el dibujo podemos observar cómo es que hay la respuesta ante la presencia del Plasmodium, cómo se activan inmunológicamente, van activándose todas las citoquinas, ¿ya? Y también podemos ver cómo hay alteración y cómo va a ir la afectación a nivel renal, a nivel neuronal y a nivel de lo que son los vasos, ¿de acuerdo? Indicar que el mosquito control de lo que viene a ser Mesurex, aquí vemos nosotros que cuando el mosquito pica a la persona, fíjense en su estómago está lleno de sangre, eso que ven rojo es sangre, y que este mosquito prácticamente al picar a la persona, pues va a agarrar y va a pinchar y va a transmitir por la picadura lo que viene a ser Plasmodium si lo tiene. Indicar también que lo que viene a ser en su forma de esporozoito, ¿de acuerdo? Estos esporozoitos son liberados una vez que hay la maduración dentro del hepatocito y se liberan en su forma de merozoito. Decirles que básicamente como hay una liberación de estos merozoitos, estos van y buscan y migran a los glóbulos rojos, y es en los glóbulos rojos donde empieza a ver la afectación. ¿De acuerdo? Se cortó, doctorita. La escucho cortada. No escucho nada. ¿Me escucha? A ver, Eliezer, ¿me escucha o no? Luna. Yo, doctora, sí la escucho. Ya, entonces Se el internet cortó, de la... a veces se corta por No, parte, no, doctora. no se escuchó hace rato, doctora. Doctora. ¿Qué parte no escucharon? Cuando decía, Eliezer me escucha. Ya está bien. Ya, entonces, desde el punto de vista epidemiológico, es una enfermedad, es un problema de salud pública muy grande aún. No se ha podido erradicar, por si acaso, la malaria. Aún sigue habiendo, aunque, por ejemplo, en nuestro municipio, aquí en Santa Cruz, es más común que en otros departamentos, que incluso en el Beni, y entonces no se ha erradicado aún, ni acá ni allá en el exterior. Afecta a más de 100 países a lo largo de todo el mundo prácticamente, y se han registrado actualmente hasta más o menos 219 millones de casos en todo el mundo. La Organización Panamericana de la Salud prácticamente se dice que solo en las Américas supera el 1.000.000 de casos, y un 35% se da por Plasmodium de tipo falciparum, ¿de acuerdo? Y que la normalidad es de lo que viene a ser, la mortalidad, perdón, viene a ser de 1.100 casos. Las Américas tienen el 30% de la población de 21 países que se encuentran en riesgo de tener malaria. Brasil y Colombia son los que tienen mayor número aún de casos anuales, que más o menos van reportando un 68% de casos de toda la región de las Américas, y donde se dice que a nivel de las Américas se producen anualmente entre 300 a 500, perdón, en el mundo entre 300 a 500 millones de casos. Ha habido más de 1 millón de personas que han muerto a causa de la malaria. Por si acaso, como les dije al principio, el 90% corresponde a personas adultas y
el 90% de las personas que mueren en otros países corresponde a niños menores de 5 años. Pero sin embargo, si hablamos de acá de Santa Cruz específicamente, se dice que las personas que llegan a morir a causa de la malaria son adultos, no niños. La epidemiología aquí está a nivel mundial. Aún Bolivia tiene cierta porción de ser una zona endémica de manera moderada. Hay otros países, como pueden ustedes ver en América, que está Brasil, por ejemplo, está Colombia, que está muy cerca, que los hace países que de tener mayor caso de esta enfermedad. Y a nivel de lo que es Sudáfrica también hay bastante, muchos casos de esta malaria. Ahora, la transmisión. ¿Cómo puedo transmitirme yo? Entonces hemos dicho que la transmisión puede ser de 3 tipos. La vectorial, la inoculación directa de glóbulos rojos y la vertical. En la vectorial podemos hablar y decir de que hay un ciclo de transmisión que se da gracias a un vector llamado el mosquito. ¿Qué se llama el mosquito de la malaria? A ver si me están atendiendo. ¿Qué se llama el mosquito de la malaria? A ver, Eliezer. ¿Dónde está Lilian? Fred. ¿Qué se llama el Doctora, mosquito? se llama ¿Qué se llama? Anópeles. El Anópeles y es una hembra. Bien, entonces ya tiene un punto. Ya, el ciclo de la... Atiéndame bien. Si tienen que preguntarme, pregúntenme porque su examen, esto va a entrar en su examen final. Entonces anoten bien o pregunten, ¿ya? Atiendan bien. Sabemos que la transmisión puede ser vectorial y esto es dado por el mosquito Anopheles hembra, que viene a convertirse prácticamente en el primer vector. Cuando este adquiere a los esporozoitos del Plasmodium y llega a inocularse, perdón, llega a estar dentro del estómago de él, sabemos que este de manera inmediata va y transmite a una persona. Esta persona, este huésped humano, se convierte en un transmisor inicial, que si es mujer, va a transmitir de manera vertical al niño por el útero. Si no estuviera embarazada o si fuera hombre en todo caso, sería prácticamente que llega a tener a este plasmodium, ¿ya? Y sabemos que se aloja y tiene afinidad por el parénquima hepático, va a las células hepáticas, entonces va a provocar una infección hepática y es ahí donde va a haber la transformación de la manera de esperozoito. ¿En qué estadio dijimos que se va a convertir? ¿Aló? Me escucho, la estamos escuchando, doctora. Ya, ¿en qué estadio se va a convertir este esporozoito? En merozoito, ¿ya? Y sabemos que como todo se lleva por la vena porta del hígado, sabemos que esa sangre que es metabolizada es a nivel del hígado, va y sale al torrente sanguíneo, entonces obviamente que va a haber infectación en esta persona. Y cuando venga un mosquito sano y pique a esta persona que está infectada, este mosquito se va a convertir en un segundo vector y va a ser el que va a estar transformando en su estadio. Dentro de él sabemos que hay una maduración, hay un ciclo que se cumple donde va a convertirse en esporozoito y ahí es ahí donde va a seguir habiendo la maduración y va a ir a picar a otra persona que se convierte en el próximo huésped humano, quien si es hombre obviamente va a volver a tener toda la sintomatología y correspondientes a lo que tuvo en el primer caso esta mujer, ¿de acuerdo? También yo puedo llegar a tener malaria, que es muy raro si me hago transfusión sanguínea. Si yo no sé que soy portadora de malaria y me voy a hacer una donación
Sabemos muy bien que para donar sangre a mí me hacen pruebas de VIH, me hacen pruebas de hepatitis, me hacen pruebas para sífilis, me hacen pruebas inclusive las hepatitis, todas las que ustedes puedan imaginarse, las que hay, la A, la B, la C, me hacen pruebas para todas las hepatitis, pero no me hacen pruebas para lo que es dengue y malaria. Entonces, imagínense, el dengue no es tanto el problema, no tanto como la malaria, y es ahí donde yo puedo transmitir a la otra persona que yo he donado, le puedo transmitir justamente, puedo transmitirle a este plasmodium, ¿de acuerdo? Ahora, el ciclo biológico del plasmodium. Bien, a esto es lo que quería llegar. El plasmodium, ¿de acuerdo? Contiene en su interior a lo que son ¿quiénes son los que están dentro del plasmodium? A ver, ¿en qué estadio es la malaria que está en el plasmodium? Vamos, Pablo, Fred. ¿En qué estadio está el parásito en el estómago del mosquito? Protozoo. Ah, Eritrocito. no, Merozoito. esporozoito. Miren, acá yo se los dije. Fíjense, esporozoito. ¿Ya? Entonces, sabemos que en el interior del estómago de este mosquito anófeles es donde se lleva a cabo el ciclo de maduración de lo que viene a ser el plasmodium. Ahora, una vez que ya tiene listo y pronto a prácticamente el esporozoito, entonces va y pican a la persona y mediante lo que viene a ser la picadura va a agarrar y va a migrar a nivel de los vasos sanguíneos y va a ir directamente a ubicarse y alojarse en lo que viene a ser el hígado, en las células parenquimatosas del hígado. Es ahí donde va a volver a cumplir otra vez su ciclo de maduración y otra vez de nuevo por división binaria va a haber esa maduración y va a provocar de que existan bastantes de estos plasmodios que van a llegar a alojarse en los glóbulos rojos de las personas ya en torrente sanguíneo, mediante la vena porta, el hígado manda esta sangre que supuestamente ha sintetizado y metabolizado y manda a lo que viene a ser la sangre periférica, donde están los glóbulos rojos, en su estadio de merozoito nuevamente, y obviamente estos merozoitos van a ir teniendo también un ciclo de maduración, porque van a agarrar y van a ir transformándose y convirtiéndose en otros estadios, como son trofozoitos, los esquizontes y nuevamente otra vez los merozoitos. Entonces son estos merozoitos que se van alojando, como podemos ver en la imagen, dentro de los glóbulos rojos, ¿de acuerdo? Y es ahí donde ocurre una maduración primero a lo que viene a ser el ciclo de vida del parásito dentro de lo que viene a ser el mosquito. Ahora, acá se los voy a mostrar mucho mejor y es un poco más extenso lo que viene a ser el ciclo de vida, tanto en el mosquito como en el humano, para que se den cuenta la diferencia. Cuando ustedes vean un ciclo de vida donde se lleva a cabo en el ser humano y otro en el huésped intermediario, que en este caso sería el mosquito, se dice que es un ciclo de vida heteroxeno. Heteroxeno, ¿por qué? Porque tiene dos ciclos que se están llevando a cabo para que se cumpla el ciclo vital total. Es así que, como yo les explicaba, cuando el mosquito llega a adquirir prácticamente, se alimenta e ingiere los gametocitos de la persona que tiene malaria, ¿de acuerdo? Dentro de él va habiendo una exflagelación que yo les decía en la teoría, resulta que empiezan a perder los flagelos y va convirtiéndose en un macrogametocito y luego de ahí va a entrar en su estadio de oquineto y de ahí de oquiste. Y de oquiste va madurando y va a convertirse en lo que son los esporozoitos. Y estos esporozoitos van a salir gracias a la liberación
de este oquiste que ha madurado, que se va a romper y que el mosquito se va a alimentar al inyectarse de estos esporozoitos. Y luego, una vez que adquiere la forma de esporozoito el mosquito, va y pica de preferencia en lo que es la parte del omoplato, el hombro y lo que es el brazo de la persona. Esa es la afinidad de la picadura de lo que viene a ser el anófeles. El anófeles no pica cabeza, no pica pie, no pica estómago. Se encarga, él tiene afinidad por lo que es brazo y lo que es casi debajo de lo que es la axila. Entonces, cuando ya pica en el ser humano, ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber una maduración de este estadio de esporozoito ya directamente en lo que viene a ser en el hígado de la persona, ¿de acuerdo? Va habiendo esa maduración, va habiendo un ciclo exoeritrocítico, que este ciclo exoeritrocítico va permitiendo que las células hepáticas se infecten y una vez que están infectadas empieza a haber la aparición y el desdoblamiento en su estadio de esquizonte, que cuando está en ese estadio de esquizonte va a haber una ruptura de estos esquizontes y obviamente van a ser liberados, pues, ¿no? A través de los glóbulos rojos y obviamente que yo voy a poder observar a estos esquizontes ya liberados y a punto de, prácticamente ya están habiendo una maduración dentro del ciclo de los glóbulos rojos, se transforma en esquizonte y de esquizonte van y se rompen y otra vez hay liberación de lo que vienen a ser los gametocitos. Lo mismo pasa dentro de lo que viene a ser los glóbulos rojos y también en el hombro, ¿ya? Entonces hay 2 ciclos de vida, 3 básicamente en total aquí, donde yo, como les digo, yo podría hablar cualquier cosa con ustedes el día viernes y explicarle mejor a los que no les ha quedado claro, ¿ya? Ahora, la fase infectiva, prácticamente la fase infectiva de lo que viene a ser este plasmodium es en su forma de esporozoito, no se vayan a olvidar. Su fase infectiva es en la forma de esporozoito y su fase diagnóstica nosotros podemos observarlo en su forma de esquizonte, de forma de trofozoito maduro y en su forma de lo que nosotros conocemos como lo que es los gametocitos, ¿de acuerdo? Entonces, este mismo ciclo se cumple tanto en el Plasmodium vivax, en el Malariae y en el Plasmodium ovale. El periodo de la incubación, el lapso que media entre la picadura del mosquito infectante y la aparición de los síntomas clínicos va a variar. En el que aparecen más rápido los síntomas es en el Plasmodium falciparum, seguido del vivax y el ovale y terminando por el Plasmodium malariae. La clínica que presenta el paciente, por lo general, de acuerdo como hemos visto que va a tardar, va de lo que viene a ser de 10 a 14 días el Plasmodium falciparum y el periodo de incubación post-transfusional viene a ser variable. Ahora la mayoría de los episodios palúdicos, no son complicados porque haciendo tratamiento y detectando a tiempo no pasa nada con el paciente. Ahora, el rasgo que distingue al paludismo es la fiebre, ya a menudo con pródromos pseudogripales inespecíficos, la persona a veces llega a tener hasta como una especie de resfrío, pero no es resfrío lo que tiene, porque lo que lo diferencia de un resfrío del paludismo es lo que viene a ser la fiebre intermitente, que es generalmente en la tarde. Las características clínicas van a depender de la especie del parásito, de la concentración de parásitos asexuales en la sangre y el estado inmunitario del huésped. Aquí están todo lo que nosotros podemos observar como características clínicas, que es la fiebre prácticamente mayor a 39 grados, malestar general, dolor de cabeza, dolor de las articulaciones, tenemos sudoración y lo que viene a ser la debilidad. La clasificación, dijimos que hay la malaria no complicada, que es el vivax y el ovale, y la malaria complicada, que es el Plasmodium falciparum. El paludismo no complicado por lo general es sintomático sin signos de severidad o evidencia de disfunción o órgano vital. El paludismo prácticamente no complicado presenta entre los primeros síntomas lo que es cefalea,
lo que es, no tienen ganas de comer, tiene astenia, tiene lo que son las mialgias, artralgias, dolores abdominales y también trae lo que son conocidos con el nombre de adinamia, y también hay los primeros síntomas, es la fiebre que hemos dicho de 6 a 8 horas, que generalmente es mayor a 38 grados, y hay una sudoración profusa, y posterior a las 8 horas el paciente pasa asintomático porque no presenta ningún tipo de estas manifestaciones clínicas. Y la fiebre de las aguas negras también es el nombre que se le ha dado a lo que es el paludismo o a la malaria. Aquí está la temperatura que yo les explicaba a ustedes, los picos febriles, cómo es que de acuerdo a los días que van pasando y al tipo de plasmodium, fíjense, hay unos que se mantienen casi constantes en la temperatura, que es el falciparum, y hay otros como el malariae que lo tiene por abajo. Obviamente que vemos también de acuerdo al tiempo que han estado, y eso sería todo en cuanto respecta a este dibujo, solo para que vean ustedes cómo hacen las alzas térmicas, cómo va aumentando y disminuyendo de acuerdo al tipo de plasmodium, y cómo hay la morfología dentro del glóbulo rojo, cómo lo altera y cómo va cambiando, ¿sí? Decir también que el Plasmodium vivax tiene una fiebre terciana, benigna o simple. Y también decir que el malariae presenta fiebre cuenta, y fiebre cuaternaria o cuartana, y el falciparum una terciana maligna o subterciana. Acá esto quiero mostrarles, fíjense, en el Plasmodium vivax se dice terciana porque prácticamente cada que pasan 3 horas hay un aumento y un pico febril, ¿de acuerdo? En cambio, en el malariae es supuestamente cada 4, y en el falciparum es una terciana maligna o lo que viene a ser la subterciana. Decir que antes de iniciarse el episodio febril hay escalofrío, frío intenso, temblor, hay una fase que tiene una duración hasta de 1 hora, luego va ascendiendo la temperatura y desaparece el escalofrío. El periodo febril es a partir entre lo que viene a ser entre las 6 y 8 horas. Hay lo que nosotros también llamamos lo que es la cefalea intensa. Decir también de que hay una última fase, cuando asciende la temperatura, hay un periodo febril de más o menos de 6 a 8 horas, hay cefalea intensa, mialgia, artralgia, náusea, vómito y malestar en general, y esa sería la última fase, donde ya hay una sudoración más profusa, donde la temperatura va a caer gradualmente hasta su valor normal, desaparecen los síntomas, y hay un periodo que es asintomático, y luego se reanuda nuevamente todas las actividades hasta el próximo, hasta que haya un próximo episodio en sí, febril. Cuando es complicado, prácticamente hay signos de disfunción orgánica, cuando prácticamente la carga parasitaria es elevada, cuando prácticamente más del 50% de los glóbulos rojos están con plasmodium, y ahí provoca hasta deterioro de la conciencia entre los más sobresalientes, la persona empieza a convulsionar e inclusive hay dificultad a nivel respiratorio. Hasta ese punto llega a haber complicaciones, ¿de acuerdo? Decirles también de que puede llegar un momento dado en que tenga un shock, porque ha habido sangrado excesivo, y también puede provocar en la persona ictericia, ¿ya? Entonces, hasta ahí, ¿me entienden bien? Sí, doctora. Ya. Entonces, ustedes han visto que es diferente, que no es lo mismo, varía, ¿ya? Entonces, también decirles de que hay manifestaciones clínicas donde
cuando se ha complicado tanto, incluso llega a haber un paludismo a nivel cerebral, donde la mortalidad está entre el 15 al 25%. Esto más se da en los niños, donde provoca una alteración de la conciencia, hay convulsión, hay coma profundo, y también donde se ven los patrones de la respiración alterados. Hay secuelas neurológicas que se dan en muchos de los casos que quedan un 10% afectados. Dentro de las manifestaciones clínicas del paludismo complicado está la anemia intensa, como yo les decía, que se da más que todo en los niños. Se debe evitar la transfusión sanguínea. ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros le colocamos mucha sangre a un niño puede llegar un momento que hace reacción, porque no es su sangre propia. Y si lo que se trata es evitar de que siga teniendo más anemia, esa no es la manera correcta de proceder. Hay la insuficiencia respiratoria que se da y que provoca al edema pulmonar que presenta, que es más frecuente esto en los adultos más que en el niño. ¿Ya? Hay manifestaciones clínicas que se dan a nivel, hay fallas renal, hay otros síntomas que se dan, y prácticamente está dándome a entender que hay muchas complicaciones más que se pueden ir dando, ¿no? ¿Ya? Entonces, como yo les decía, es muy complejo, no solamente el tener este tipo de alteración, ¿ya? Entonces, bueno, hay que tener bastante cuidado, no es una enfermedad que hay que tener, no tener mucho cuidado. Una vez que uno lo llega a adquirir, hay que tener bastante cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí, decirles también de que en el embarazo es mucho más complejo y más complicado, donde, bueno, hay compromiso, pues no es de una persona, son dos. En este caso sería lo que viene a ser la mujer y el bebé, ¿no? Donde prácticamente cuando la mujer le da malaria, prácticamente hay un recién nacido que va a tener, si logra nacer, va a tener un bajo peso al nacer, hay probabilidades altas de adelantar el parto, por eso son partos pretérminos, hay un aumento grande de la mortalidad neonatal, y bueno, decirles también de que cuando es complicado, prácticamente puede llegar a provocar obstrucción a nivel vascular, hay una fase eritrocitaria que se da, lo mismo que hemos visto, lo mismo va a pasar en una mujer embarazada, pero el problema es que ya va a haber fallas multiorgánicas hasta en el peor de los casos, porque no nos olvidemos que estamos hablando de dos seres vivos, no uno, ¿ya? Ahora, cuando no es complicado, va a depender mucho de la edad, del estado inmunitario, de la especie del Plasmodium que le está atacando, el número de parásitos que tenga presente en la sangre, el tiempo que está enfermando y bueno, de todas las sintomatologías que también presenten, ¿no? Prácticamente esto de acá son los daños generales que se dan en formas en el organismo, tanto de una persona normal, tanto de una persona que está en estado de gestación, ¿ya? Entonces, esto se los estoy poniendo para que sea conocimiento de ustedes, para que vean que es muy complicado, es bastante compleja esta enfermedad cuando se complica, porque ya va causando daños en otros niveles, no solamente en los glóbulos rojos, está provocando también hemorragia de manera indirecta y está causando daños hepáticos y hasta renales. ¿Qué más? El diagnóstico generalmente son de tres tipos que se basan, que es el clínico, el epidemiológico y el de laboratorio. Para nosotros, el diagnóstico clínico no es tan importante, pero sí para el médico, porque él tiene que ver la fiebre, cuánto tiempo da, hace cuánto tiempo está así, si viene de una zona que es endémica, los síntomas generales que tiene la persona,
si llega a presentar esplenomegalia o agrandamiento del hígado. También podemos ver el diagnóstico. Hay criterios epidemiológicos, como les decía, el área de exposición, área donde si tal vez viajó a un lugar donde es característico de tener esta enfermedad. También ver si no ha habido o ha estado con personas que han tenido tal vez malaria, cosas así. Ahora, lo más importante para nosotros es saber la parte laboratorial. Desde el punto de vista laboratorial, hay criterios serológicos que ya se puedan determinar mediante pruebas. Primero, lo más común es lo que yo les había dicho, que son los extendidos sanguíneos, que viene a ser la gota fina y la gota gruesa que se hace del paciente que se sospecha que tiene malaria, ¿de acuerdo? Y la gota gruesa y el extendido de sangre, la gota gruesa tiene un 80% de accesibilidad y la sangre, el extendido, tiene un 100% de especificidad. Entonces, también nosotros podemos detectar con pruebas rápidas serológicas, podemos ver si es positivo o no es positivo. Ahora, ¿cómo puedo saber la cantidad y el tipo de Plasmodium de manera confirmatoria? Es mediante sí o sí el extendido de sangre, ¿de acuerdo? Ahora, la gota gruesa, cuando es negativo, es necesario que hayan sido leídos por lo menos unos 200 campos microscópicos para decir que es negativa la gota gruesa. Ahora, en caso de malaria con gota gruesa negativa, pero hay sospecha clínica, hay que volver a repetir de nuevo este extendido un día después. Ahora, sabemos que los Plasmodium, generalmente el falciparum, llegan a ser secuestrados en los capilares en un 50%, por lo tanto a veces no lo podemos ver de manera inmediata en sangre periférica. Aquí se los presento más claramente. Aquí está el Plasmodium vivax. Este Plasmodium vivax, como ustedes pueden observar, está en sus estadios. El 118 es en el estadio de esquizonte. Fíjense cómo lo deforma el glóbulo rojo. En el número 119 prácticamente estos esquizontes van transformándose y convirtiéndose en lo que serían los merosoditos, ¿de acuerdo? Y luego hay una presentación de lo que son las granulaciones eosinofílicas que se dice en el 120, ¿ya? Y luego y en el 121 tenemos una imagen de un macrogametocito, y en el 122 hay lo que nosotros llamamos comúnmente lo que viene a ser ya un Plasmodium en su forma de merosodito propiamente dicho. El falciparum, fíjense, tiene una forma de anillo de compromiso similar a un anillo de compromiso o solitario. Fíjense cómo hay hasta dos que pueden albergarse dentro de los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, y fíjense cómo se presenta aquí en la número 99. Hay, por ejemplo, en circulación a nivel de lo que es de la maduración capilar, podemos ver que están en dos formas. Y en el número 100 está prácticamente, hay un crecimiento exponencial de los glóbulos rojos que aún no tienen todavía en su interior lo que son los Plasmodium, y en cambio en los otros ya hay la presencia del Plasmodium falciparum. Y en el 101 ustedes ya van a ver en su forma o estadio de gametocito, que es este ovalado lila que ven ustedes que tienen un núcleo en el medio. Y el 102 prácticamente es un falciparum propiamente dicho, ya que ese es el que vamos a encontrar en sangre periférica. El malariae se caracteriza por tener un anillo, forma de anillo de compromiso, pero luego en su estadio, que va cambiando prácticamente en su forma de gametocito, va distribuyéndose en el glóbulo rojo, y en su interior, que está en el 135, por ejemplo, ya hay los merosoditos que lo contienen. Y en el 136, como ustedes pueden ver, ya hay prácticamente, va habiendo cambio del color de la estructura del glóbulo rojo, y en el 137 ya prácticamente hay un cambio total. Entonces, la diferencia de los tres, ¿se diferencia morfológicamente uno del otro? Sí. ¿De que unos pueden albergar más de dos o estar dos dentro de un glóbulo rojo? Sí. Muy diferente al vivax y al malariae, que es el Plasmodium falciparum. Los métodos serológicos generalmente van a detectar los antígenos de los parásitos. Se hace como si fuese un test de embarazo, y se va acompañado, el resultado de esta prueba va acompañado con una gota gruesa.
Las pruebas rápidas para el diagnóstico de malaria son iguales al de test de embarazo, solo que se trabaja con un reactivo aparte y este me va a dar la positividad o la negatividad. Aquí está lo que viene a ser lo que es un resumen de todo lo que nosotros hacemos en laboratorio, ¿ya? Estamos viendo prácticamente, claro, salga nomás, no hay problema, quien tiene farmacología, ¿ya? Prácticamente aquí vemos un resumen de todo lo que son las pruebas de laboratorio, la microscopía, las pruebas rápidas, la gota gruesa, todo lo que hemos hablado y cómo lo podemos ver al final, ¿ya? También, casi para finalizar, aquí está el diagnóstico diferencial en forma resumida, quiénes pueden dar fiebre y cómo podemos ir descartando, de acuerdo al tipo de casos que se den, de acuerdo a los casos confirmatorios y las medidas preventivas que serían recomendadas, recomendar a la población que se cuide si viven en estas zonas endémicas, protegerse de los mosquitos, que las viviendas estén protegidas con telas metálicas finas, que estén con malla, usar ropa manga larga y pantalón manga largo cuando ustedes vayan al campo o vayan a la naturaleza, como dicen ahí, manera de expedición. No usen colores oscuros, usen colores claros, y bueno, rociar las habitaciones con insecticidas para que no hayan los mosquitos, y bueno, y usar repelente en los lugares donde ustedes no puedan cubrirse, y prácticamente fijarse bien debajo del colchón o de la cama, porque ahí es donde tienen afinidad estos mosquitos en estar presentes, y bueno, hacer prácticamente, tratar del lugar donde ustedes vivan, si hay agua, hay lagos, lagunas, hay herbicidas que se puedan colocar ahí también, y hay que tener cuidado que 2 semanas después de ustedes haber estado en un lugar que sea lleno de maleza, de naturaleza, tratar de ustedes fijarse si no presentan síntomas de fiebre, escalofrío o de sudoración, porque ahí ustedes si presentan esos síntomas 2 semanas después, entonces ya ustedes tienen la seguridad de que puede ser que sean portadores de malaria y para eso hay que hacerse todas las pruebas que hemos hablado anteriormente. Y el tratamiento, bueno, si es complicado o no complicado, al final se le da medicamento por vía oral, está la primaquina y la cloroquina, que ya se ha hecho la cloroquina a nivel comercial, que es más específica para el Plasmodium vivax, y la primaquina es para el vivax y el ovale. También está la tabacona y el lumefantrine, que ambos también, al uno sirve para el falciparum, el otro también es para el falciparum, más que todo llegan a eliminar lo que son la división que vaya a hacer dentro de los glóbulos rojos. Está también la quinina, que es el falciparum, que se usa también la doxiciclina mucho, ¿ya? Y en conclusión, podemos decir que si el paciente es febril, le hacemos gota gruesa. Si es positiva, vamos a investigar si es Plasmodium vivax o falciparum y vamos a ver si es cualquiera de los dos, le hacemos el tratamiento respectivo. Y si es el falciparum, en todo caso, hay que hacerle tratamiento porque sabemos que puede presentar complicaciones, ¿ya? Y si da negativa la gota gruesa, hay que volver a repetir 24 horas después, y si no, hay que hacer pruebas serológicas si aún el paciente persiste con todos los síntomas. Todo sería eso hasta ahí, jóvenes. ¿Preguntas alguna por si acaso? Yo, doctora, tengo una duda. Entre el ciclo de vida que dijo entre el ciclo de vida que comentó de los trofozoitos, esquizontes, merozoitos, creo, ¿cuánto tiempo es lo que pasa para que haya un cambio físico entre uno y el otro? Ya, eso usted está hablando, ahorita vamos a dónde está. Esperen un segundo. Se me quiere cruzar todo. Ya, usted está hablando del ciclo de vida, ¿no? Sí. Ya. Ese, ya. Lo que pasa, el tiempo que va tardando, generalmente por eso, dependiendo del tipo de Plasmodium, va a ir entre los 7 a 8 días, de 7 a 12 días, o de 8 hasta inclusive hasta los 15 días, ¿ya? Todo va a depender del tipo de Plasmodium que haya sido infectado
el mosquito, porque no nos olvidemos que primero se tiene que llevar este ciclo de vida dentro del mosquito, porque una vez que está el mosquito agarra y ya tiene en su interior a los oquites, ¿de acuerdo? Y hay liberación de esporozoitos en él, lo que inyecta e infecta a la persona es en su forma de esporozoito. Entonces, para que haya toda esa maduración inicial, va a tardar por lo menos un aproximado en el mosquito sería aproximadamente entre las 24 a 48 horas, hasta 72 horas inclusive, dependiendo del tipo de Plasmodium que haya adquirido este mosquito. Estamos hablando del mosquito, ¿ya? Ahora, si una vez que el mosquito ha llegado a picar a la persona, en la persona su manifestación tarda días, no horas, tarda días. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que en la persona es mucho más largo la maduración de lo que viene a ser en todas sus formas y estadios del Plasmodium, porque no nos olvidemos que en el humano se inyecta en forma de esporozoito y luego este esporozoito va a ir a ubicarse y alojarse en las células hepáticas infectadas, como vemos en el paso 2, y luego ahí va a haber un ciclo exoeritrocítico donde prácticamente va a haber una transformación de los esporozoitos en esquizontes, y estos esquizontes van a tener un proceso de ciclo exoeritrocítico, va a haber liberación de los flagelos, si tienen flagelos en este caso, y va a haber una ruptura prácticamente de estos esquizontes y va a haber la liberación recién en torrente sanguíneo dentro de los glóbulos rojos del Plasmodium. Y es ahí dentro de los glóbulos rojos donde va a empezar a ver también la maduración y el ciclo que se da en los eritrocitos. Es por eso que en el ser humano se tarda días, en cambio en el mosquito tarda horas. Porque es más directo, pues, ¿no? En cambio en el humano primero tiene que hacer un ciclo exoeritrocítico a nivel de lo que es el hígado y luego tiene que hacer un ciclo a nivel de los eritrocitos. Primero madura en el hígado o se transforma en el hígado y luego una vez que llega al torrente sanguíneo en su forma de esquizonte, va a penetrar a la sangre periférica, a los glóbulos rojos, y dentro de estos glóbulos rojos va a haber dos tipos de ciclos que se dan. El uno donde va a ir madurando de su forma de esquizonte a lo que viene a ser liberación de lo que son los esporozoitos, y también en esta forma misma de esporozoito, de esquizonte, van a agarrar y van a madurar en forma de trofozoitos maduros, y luego este trofozoito maduro va a madurar en forma de gametocito, y este gametocito va a ir a madurar en forma de esquizonte, y este gametocito va a ir directamente y está pronto para ser inoculado por algún mosquito anófeles que no tiene a la malaria en su interior, al Plasmodium, perdón, en su interior, lo absorbe al picar a una persona que está enferma y se convierte en ente transmisor nuevamente, porque dentro del mosquito a nosotros no nos va a transmitir el Plasmodium en su forma de gametocito, no nos va a transmitir, sino que a él le transmiten en esa forma o en ese estadio recién el ser humano. Y para que pueda ser transmisor nuevamente el mosquito, tiene que pasar por todo ese ciclo esporogónico de maduración dentro del mosquito, que va a ir desde ser un gametocito a un macrogametocito, va a haber una flagelación, se va a transformar en microgameto, va a ir a un oquineto, va a haber un oquiste y luego va a haber a un oquiste que va a liberar los esporozoitos, y lo que va a contener en su estómago este mosquito va a ser los esporozoitos que van a hacer otra vez nuevamente el ciclo que les nombré anteriormente. O sea, es más complejo, lastimosamente, Alejandra. Es bien complejo el ciclo del Plasmodium. Sí, porque me emborraché, doctora. Sí. Ahorita, pero ¿me entendió o se volvió a emborrachar? Sí, más o menos ya le voy entendiendo. Que son dos tiempos diferentes, el tiempo de vida que tiene en el mosquito, Alejandra, en el mosquito hay un ciclo esporogónico, ¿de acuerdo? Primero se da un ciclo en el mosquito. Este ciclo que se da en el mosquito tarda horas, ¿ya? No tarda días, tarda horas. Donde tarda días es en el ser humano. Es por eso que las manifestaciones clínicas no se dan de manera inmediata,
sino después de 1 a 2 semanas después de haber sido picado por el mosquito. ¿Por qué? Porque recién después de 2 semanas va a llegar a estar a torrente sanguíneo y donde va a ver, y lo voy a encontrar en todos sus estadios yo, al Plasmodium. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, doctora. Ya, Gracias. en resumen, hay 3 ciclos. En el mosquito, el ciclo que se da a nivel del hígado, en el humano ni bien ocurre la picadura del mosquito, y luego una vez que hay la maduración a nivel de y lo que es la ocupación a nivel o infectación de las células hepáticas, directamente va a sangre periférica y ahí es donde hay otro ciclo que se da en los eritrocitos. Y después de que se da esa maduración dentro de los eritrocitos, ya esa sangre que está infectada del hombre en forma de gametocito, esa sangre es la que llega a picar, a absorber, en un mosquito anófeles sano y que dentro de él otra vez se vuelva a repetir este mismo ciclo esporogónico, que eso tarda solamente horas. En cambio, en el ser humano tarda días. ¿Alguna otra pregunta, señoritas y jóvenes? Doctora, una consulta. Yo quiero saber si el paludismo o la malaria es lo mismo o a qué se diferencia. Ya, lo que pasa es esto. Quiero que me atiendan bien. Se dice que uno tiene paludismo, malaria, cuando yo he agarrado y he tenido contagio por anófeles, ¿ya? Eso se dice, ¿ya? Ahora, pero sin embargo, ya no nos olvidemos que la diferencia entre paludismo y malaria es que la fiebre aparece por lo regular cada tercer día, que es en el paludismo. En cambio, en la malaria yo lo tengo todos los días, la fiebre, ¿ya? Y la fiebre la tengo solo en las tardes. Ahora, en el paludismo va acompañada también, al igual que en la malaria, de dolores, sudoraciones intensas, pero también el problema está que en la malaria yo puedo llegar a tener inclusive un aspecto de color amarillo por la destrucción de mis glóbulos rojos, ¿de acuerdo? Ahora, el paludismo en sí, en común denominador, se puede decir que en muchos lugares es conocido con el nombre de malaria, solo que la única diferencia, aunque son transmitidos prácticamente es lo mismo, viene a ser lo mismo, la diferencia es solamente la etapa o el tiempo de la fiebre que da. ¿Por qué? Porque en el uno da cada 3 días y en el otro la fiebre da básicamente todos los días a la misma hora. Y esa es la característica en lo que puedo diferenciar el plasmodium la malaria del paludismo. Pero después es lo mismo, porque quien lo contagia viene a ser el mosquito, pues, ¿no? Solo que al uno me da fiebres terciarias, por eso se llaman fiebres terciarias cada 3 días, hay otros que me dan fiebres cuaternarias cada 4 días y otros me dan todos los días, que es la malaria. En cambio, el paludismo se va a diferenciar así de la malaria, pero en sí viene a ser lo mismo. ¿Estamos o no estamos? Lilian. Sí, doctora, la escuché, gracias. Es que esa era mi duda, la diferencia. A veces usted hablaba de lo mismo, entonces, lo que ¿qué pasa era la es que malaria? las personas dicen, tiene paludismo, dicen, ¿no? Pero ¿cómo sabe que tiene paludismo? Porque tiene fiebre, pero resulta que cada 3 días la fiebre solo cada 3 días le viene mucho más alta la fiebre, al punto que se desmaya. Entonces, cuando ustedes escuchen que una persona tiene fiebre constante, pero que cada 3 días la fiebre o cada 4 días solo se le eleva cada ese tiempo, cada 3 o 4 días, ya ustedes le dan y se le denomina eso paludismo. Pero malaria se le dice propiamente dicha cuando usted la fiebre la tiene todos los días, pero a la misma hora, ¿me entiende? Todos los días a la misma hora, en el mismo pico febril, no baja de los 39 grados la persona, pero todos los días, sin cambiar. ¿Está bien? Ahora sí, ¿Y con entendí. preferencia eso es en la tarde, ¿no, doctora? Alejandra. Con preferencia eso es en la tarde, dijo alguna vez, creo, ¿no? Claro,
Por lo general, les cuento que eso da a partir de las 5:30, 6 de la tarde. Ustedes van a ver que la persona a esa hora hace fiebre. Todos los días, a esa hora. Ella puede estar tranquila en la mañana y parte de la tarde y la noche, pero justo entre las 5:30 hasta las 7, esa persona va a tener una fiebre y alza térmica elevadísima. Pero eso es producto ¿de qué? Del plasmodium que le está provocando la malaria. Ahora ya el paludismo ya es porque le viene fiebre constante, o sea, está con fiebre todos los días, pero cada 3 días se le eleva mucho. En cambio, la persona que tiene malaria, no, la persona que tiene malaria está tranquila durante el día, solo en la tarde cae esas 2 horitas o 3 horitas, cae con fiebre y se le eleva, pero luego otra vez vuelve a estar normal como si no hubiera pasado nada. Ahora sí. ¿Alguna otra pregunta más? Creo que nos extendimos más de la cuenta, pero por mí no hay problema, no sé ustedes. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctora, todo claro ya. Ya, entonces, ¿alguna pregunta más? ¿Aló?